¿Nos está tocando vivir en una distopía? La modernidad nos da un poco de impresión porque a veces sentimos que avanza más rápido de lo que podemos abarcar. Estamos viendo cómo la tecnología llevó las cosas hacia un lugar demasiado lejos y tampoco podemos entender cuál es nuestro rol en toda esa maquinaria. Hace mucho que tengo ganas de hacer este video y los acontecimientos de los últimos días, últimas semanas en Argentina me volcaron a decir: es hora de hablar de 5 distopías escritas en la era contemporánea. Vamos a preguntarle al diccionario qué es una distopía. Dice la Real Academia Española que es la representación ficticia de una sociedad futura de características negativas, causantes de la alienación humana. Entonces acá ya hay ciertos condicionantes, si se quiere, para poder definir cuándo un texto es o no una distopía. Tenía muchas ganas de hacer este video porque siempre que hablamos de distopías, las primeras que se nos ocurren son aquellas que fueron escritas tal vez hasta en el siglo pasado. Pienso en Fahrenheit 451, pienso en 1984, en Un mundo feliz de Aldous Huxley, aunque se lo considera tal vez como una utopía. Bueno, el concepto de distopía, y les dejo en la descripción links a videos que hay en el canal sobre el análisis de estos libros, también se aplica en la literatura moderna. Tenemos autores que hoy en día, desde su juventud, desde sus miradas, que son un poquito más acá en el tiempo, también hacen una perspectiva hacia adelante, porque recuerden que distopía requiere que sea del futuro, y analizan en estas variables cómo va a avanzar esa realidad y nos plantean cómo se comportarían las personas en esos contextos. Además, hay una palabra que me sorprendía o me llamaba la atención de la definición de la RAE, que es la alienación, porque la distopía causa la alienación humana. Y la alienación es, también según la Real Academia Española, la limitación de un grupo de personas o de una persona por factores externos, sociales, económicos, etc. Entonces, tenemos gente que está limitada en un futuro por cómo se han dado las cosas, por las reglas que tiene su sociedad. Dicho todo esto, vamos a observar en cada uno de los libros que les voy a recomendar hoy cuáles son estas causas que generan en el fondo como consecuencia que la gente se sienta alienada, que tenga que vivir oprimida. Voy a empezar con un libro que leí hace muchísimo tiempo, pero que lo amo, y para hacer este video lo releí y lo sigo amando, y es Los que duermen en el polvo de Horacio Convertini. Este libro salió en el año 2017, lleva ya muchísimo tiempo de recorrida, pero tal vez no lo he visto tan leído como me hubiera gustado. En su momento yo lo recomendé en mi columna de la radio, creo que de ahí algunas personas también me dijeron que lo habían buscado, que lo habían leído y que les había gustado, otros me han dicho que tal vez no tanto por la temática. ¿De qué se trata? Gracias a este libro conocemos la historia de Jorge, que es un hombre que está formando parte del reducto de la resistencia en Buenos Aires. El mundo en un momento fue atacado por una epidemia. Recordemos que este libro es prepandémico, es pre-COVID-19, por lo tanto acá hay una visión por parte del autor que, como decía, hay una epidemia que ataca a las personas y las contagia de una enfermedad que podríamos decir que luce como una especie de zombie. Esa persona se vuelve caníbal, se vuelve estéticamente como desgarrada, como en carne viva, si se quiere, o por lo menos así me lo imagino yo en base a las descripciones del libro, y los distintos estados. Todo esto empezó en Argentina. Los distintos estados del mundo, donde también tuvieron sus brotes, fueron haciendo como estrategias para detener el avance de esta enfermedad, y en Argentina en particular se estableció que en el paralelo 40 todo lo que pasa hacia abajo es como el país limpio. Sin embargo, se dejó un lugar como una especie de mensaje de que vamos a volver a instalarnos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Pompeya, que es zona sur de la
capital de Argentina, de la ciudad de Buenos Aires. En este lugar incluso hay como hasta un triángulo entre calles que son Alfa, Beta y Gamma, pero las ex calles Perito Moreno, Alcorta y del Barco Centenera. Ese triángulo está buenísimo porque lo podemos ir buscando en el Google Maps a medida que vamos leyendo. En ese triángulo, decía, está instalada la Resistencia, de la que forma parte Jorge a nivel burocrático. Él, como un empleado, un funcionario del gobierno, fue enviado ahí. Está todo bien, se supone que les van a dar más dinero a los que trabajen ahí, pensando que en algún momento las personas que tienen esta enfermedad, como no van a poder comerse a otras personas porque se alimentan de carne humana y esas personas humanas están lejos y están siendo protegidas por cercos, por muros y demás, esas personas, decía, los infectados, que acá en el libro se llaman bichos, se van a morir. Entonces así van a poder volver los que no están infectados, los sanos, a tomar el control de la ciudad de Buenos Aires. Y recién ahí este grupo de personas que se fue a vivir al sur va a volver y va como a reconquistar el país. ¿Qué me pasa con este libro? Que es que la premisa me parece espectacular. Básicamente porque es espeluznante, pero al mismo tiempo es entretenido. Como toda distopía, también necesita de un nudo para poder avanzar en la historia, y el nudo acá es cómo se protege esa resistencia constantemente. Y también hay un punto de vista metafórico, ¿no? Podemos decir cuánto de ponerle el límite al otro, de la diferencia, de que la resistencia esté justo en el borde de la ciudad de Buenos Aires y el que está del otro lado sea el monstruo, ¿no? Que acá se da mucho porque está el conurbano y la ciudad de Buenos Aires, casi como si fuéramos diferentes, y es real, en este caso en Pompeya, cruzar el riachuelo y ya estás en el otro lado. El riachuelo son, no sé, 15 metros de riachuelo. Y bueno, el puente Alsina, que seguramente lo están viendo en pantalla, es destruido para que las bestias, los bichos, no puedan cruzar. Y así, en ese contexto también hay lugar para, no digo el amor, sino la nostalgia por un amor perdido, que es la esposa de Jorge, que por motivos que no les quiero compartir, ellos en este momento no están juntos. Pero él recuerda anécdotas juntos y eso también ayuda a construir la historia. Es libro finito, súper atrapante, muy bien escrito realmente y vale la pena. Y además, como tiene tantos años, hasta por ahí lo consiguen en la biblioteca, y en este momento de crisis económica, de dificultad para acceder a algunos libros, no se pierden la lectura. Me voy a ir... ¿Hacia dónde? Me voy a ir hacia atrás. Yo me puse esta ropa pensando que daba como medio plan distópico, como ¿qué hace esa señora vestida con una especie de pijama? Pero me parece que no da distópico. Pero bueno, chicos, hice el esfuerzo, por lo menos tomen nota. Lo que sí me di cuenta, y por eso el nombre del video es Distopías Contemporáneas Argentinas, es que elegí 5 autores de Argentina, que esto no lo había dicho antes, y que eso también le da mucho más valor para mí a la selección, porque Argentina tiene mucho talento narrativo y mucho de dónde tomar, ¿no? Tenemos como una historia riquísima para poder elegir cualquiera de los puntos, desde la tecnología, esto que les contaba recién, los límites, la pobreza, el otro, la inmigración y demás, que ayudan a construir imaginarios muy sólidos. E incluso este momento, con los días que vivimos, con mensajes de mucha violencia, de mucho odio, de calificativos por parte de ex autoridades del país, diciendo que los que no son del partido suyo son orcos, estas cosas que van calando y que después, al encontrarlas en un libro, lo que nos ayuda es a tomar una distancia, a mirar cómo lo resuelven los personajes, a decir, pará, y si esto me pasara a mí, ¿yo qué haría? Para eso también me encantan leer distopías. Pero bueno, con esta distopía me voy para adelante, pero me voy para atrás. Esta, El pájaro de leche y sangre, de Martina Antonini, es de esas distopías que el mundo, de tan avanzado, termina retrocediendo. ¿Por qué les digo esto? Porque efectivamente acá tenemos un futuro que añora un pasado mucho más próspero, pero que la cosa quedó con una helada que vino y que congeló al mundo. Básicamente se vive con muchísimo frío, con las manos desgarradas, con la piel todo el tiempo entumecida, sin recursos. Básicamente las personas son muy, muy, muy pobres, y en este lugar gobierna el partido. El partido que tiene nombres, tiene caras, tiene personas que lo dirigen, pero esas personas están tan distantes de la población que tienen un poder muy parecido al de 1984. Es como un poder oculto, tácito, ¿no? Como que aparece
el que gobierna, como así lo llaman en el libro, y todo el mundo toma una actitud de sumisión. Bueno, se llegó a ese nivel de represión y en ese contexto conocemos a dos hermanos que viven en las afueras de lo que sería el pueblo central, la ciudad en sí misma, y ya diría ciudad, pero es muy pueblo, ha quedado todo muy desvanecido, y ellos empiezan a ser como el punto céntrico de un grupo de jóvenes y de otras edades también, pero mayormente jóvenes, de vecinos que desean organizar una resistencia. Muy parecido a nuestra historia, por ejemplo, con la clandestinidad, en lo que fueron los últimos años del gobierno de Isabel Perón y los años de la dictadura, donde muchas personas tuvieron que pasar a la clandestinidad para no ser asesinadas y, bueno, esconderse o cambiarse el nombre. Acá hay mucho de eso. También está la posibilidad de imprimir ilegalmente panfletos para repartir entre el pueblo, como para despertar a la gente de esta alienación típica de una distopía a los que las está sometiendo el gobierno. Nosotros conocemos todo a través de la historia de la protagonista, que es la que nos narra el libro, que también, además, mientras está ejerciendo esta resistencia o se está organizando esta resistencia, es parte del ballet que va a interpretar la famosa obra El lago de los cisnes, que va a durar 3 días y que es como una especie de regalo del pueblo a los gobernadores. Y fíjense cuánta idea de contraste, ¿no? Entre la resistencia, pero el servicio, y al mismo tiempo usar este servicio como trampa para ejercer la resistencia. No les voy a contar más nada, pero fíjense todo lo que les tuve que contar para encauzar la trama. Es muy intrincada, y también la forma en la que Martina escribe. Esta es su primera novela, con lo cual le auguramos un futuro hermoso. Ganó el segundo premio en el concurso de letras 2021 del Fondo Nacional de las Artes. También por eso llega a esta publicación. Y el punto es la forma en la que Martina utiliza las palabras para ponernos en ese lugar. Es increíble. Es súper atinada para elegir palabras que suenan, que tienen estridencia, que tienen violencia en sí mismas, y escenas que describe, como por ejemplo cuando alguien apretó tanto los dientes que se le partió la mandíbula. No dice se le resquebrajó el hueso, dice se le partió la mandíbula. Utiliza sonidos o palabras sonoras para crear este clima de opresión. Acá el frío, el gobierno, los personajes autocensurados, esa sumisión, todo el tiempo genera opresión. Es difícil de leer porque hay muchas cosas que se parecen a situaciones que por ahí vivimos o escuchamos que se están viviendo en otros lugares del mundo, pero también es importante verlo desde el punto de vista de quien hace la resistencia y por qué. Además, este libro lo leímos este año en el club de lectura de Por qué leer, y a fin de año, cuando una de nuestras compañeras preguntó cuál era el libro que más les había gustado de todo el año, muchas personas lo mencionaron como su favorito del Club 2023, así que tiene también este aval. Creo, igual, obviamente con todo lo hermoso que dije, que por momentos los tiempos son un poco confusos, entonces hay que prestarle atención, hay que llevar la lectura con casi precisión. No lo diría que arranquen, lo dejen, lo mezclen con otros, porque se van a perder. Hay muchos nombres, los nombres de los personajes son difíciles, están hechos una mezcla entre el ruso, Europa del Este, a veces algunos nombres súper argentinos, entonces dedíquenle el tiempo que este libro merece. ¿Con qué nos vamos? Igual ustedes ya saben que más o menos a esta altura del video les digo que le dan like, así que vamos con esos likes que ayudan un montón. También pueden suscribirse al canal de YouTube de Por qué leer, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba nuevos videos, y también, si les gusta, compartirlo a otras personas. Che, mirá este libro, me parece que te puede interesar tal video, que eso siempre, lo que es el boca a boca, ayuda muchísimo. ¿Y qué más les tengo que pedir? Que hagan un comentario, que dejen un comentario en el video con sus distopías modernas favoritas, para que otros lectores, cuando lleguen acá, también lo puedan leer. Gracias. Re corazones en un momento de las distopías más graves del mundo. Bueno, voy a ir con una de mis distopías más recomendadas en la historia de Por qué leer y de Ceci Bona y de 10 cadáver exquisito, de Agustina Basterrica, una autora instaladísima no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional, traducida a un montón de idiomas. Si la siguen en Instagram verán cada vez que les llega un ejemplar con una nueva traducción, es como wow. Y este es un libro que para mí es muy significativo porque me marcó a punto tal que gracias a él me hice vegetariana. Esto sucedió a fines del año
año 2017, porque Agustina Basterrica con Cadáver Exquisito se ganó el premio Clarín Alfaguara de novela 2017. Y en diciembre de ese año, o noviembre, fines de noviembre, editan el libro, me lo manda Alfaguara, lo leo, me vuela la peluca, se termina mi columna del programa de radio, yo ya no lo podía comentar, me atravesó muchísimo la temática del libro, creo por qué leer para poder hablar de este libro. Así de significativo es para mí y además, como les digo, el 31 de diciembre de 2017 comí un sanguchito de lechón, creo, no sé, algo que había llevado mi primo a la mesa familiar y eso fue lo último de carne que comí por la culpa de Cadáver Exquisito, que no es un tratado vegetariano, no es que ustedes lo van a leer y se van a volver vegetarianos. Conozco un montón de gente que lo leyó, que no se volvió vegetariana, pero bueno, lo tengo que contar porque imagínense hasta qué punto me ha atravesado. Este libro es una distopía, casi diría que no tiene cambios respecto a los gobiernos o respecto a cómo está organizada la sociedad. Lo único es que se plantea en un momento que hay un virus que ataca a los animales, tanto a las bestias, a las fieras, a los animales salvajes, como a los animales domésticos. Todo animal debe morir y si no muere debe ser asesinado. ¿Por qué? Porque si no el virus se va a contagiar y bla bla bla. Así que sin animales a la vista, toda la gente se vuelve obligatoriamente vegetariana, pero no aguanta mucho esta restricción de gobierno. Entonces deciden, obviamente apoyados también por los gobiernos, empezar a usar los mecanismos de criadero, faena, frigorífico y venta al público de la estructura del ganado vacuno, pero criando personas para la alimentación. O sea que el mundo se vuelve caníbal, pero está legalizado, porque todas las personas que quieren pueden ir a la carnicería ahora mismo y buscar cualquier cosa, molleja, falda, todos los cortes de carne están hechos en base a cortes de carnes de personas. Esto es el contexto en el que conocemos la historia de Marcos Tejo, que nos va llevando para que se vaya desarrollando la historia por los distintos recorridos de la carne. Él trabaja para un frigorífico, entonces casi lo primero que vemos es como una excursión al frigorífico y se describe literalmente todo lo que pasa, cómo van llevando a las cabezas de carne especial, de ganado especial, por este circuito, cómo las atontan, cómo las cortan, cómo las desangran, cómo las faenan, cómo las venden, cómo las consumen. Ya de por sí esto es terrible y no es descabellado. Digo, nadie se quiere comer a otra persona, pero la sensación, y por eso me dice vegetariana, es que en cualquier momento podría pasar algo así. Y es más, que los animales que hoy en día nos comemos viven las mismas sensaciones que viven las personas, que ya no se llaman personas, que son carne especial, que inmediatamente después se las van a comer. En este contexto, Marcos Tejo, como digo, que es nuestro protagonista, recibe de regalo de parte de su jefe una hembra para faenar y comerse cuando él quiera. Pero no es cualquier hembra, es una hembra de carne especial. Y ahí se desata la trama, el nudo se vuelve cada vez más apretado, nosotros vamos leyendo probablemente cada vez más horrorizados todo lo que sucede hasta el desenlace, que para que se den una idea, Agustina ha contado que hasta una señora la fue a denunciar a la Sociedad Argentina de Escritores por el final que le dio esta historia. O sea que tiene condimentos por todos lados y además es un libro que los va a tener al filo de la silla porque es muy, muy atrapante e interesante también para plantearnos un escenario distinto, no tan distinto al que tenemos hoy en día. Me voy a ir con otro libro que también habla de un escenario parecido al de hoy en día, que en cualquier momento podría pasar, y eso es bastante espeluznante porque no requiere que sea un futuro recontra lejano con máquinas y qué sé yo, tipo 1984, que toda la gente está observada por un ojo, que uno se pregunta cómo lo habrán desarrollado, bla bla bla. Estoy hablando de Medianera de Leandro Ábalos Blacha, editado por La Pollera. Este es un libro que nos describe a priori una sociedad bastante parecida a la que tenemos nosotros, aunque pone Mark, así lo leía
yo, pero es PhoneMark, que es la empresa que está dominando todo, instaló antenas en los barrios, son antenas de vigilancia. Es como una especie de regla tener sí o sí celular y tener sí o sí una línea habilitada que gaste esta cantidad de plata por mes. Es como que la gente vive en una realidad controlada por esta empresa. Ni siquiera se menciona a gobierno, ni siquiera se habla de democracia ni nada de eso, pero viven tranquilos, van a hacer las compras, charlan entre los vecinos, todo controlado, muy estrictamente controlados, se sienten sí observados por esta empresa en una ciudad normal. Hay casas, pero ¿cuál es el punto disruptivo de este libro? Es que las personas tienen en sus casas la posibilidad de albergar un detenido en una celda que viene a instalar la propia PhoneMark, y ellos, a cambio de albergar un detenido en su casa y tener una celda ahí, por ahí en el sótano, en el living, como en el patio, reciben dinero, como si el Estado, en este caso una empresa, un Estado privado, les agradeciera los servicios prestados por, en lugar de tenerlos presos en una cárcel y gastar el dinero en sostener esa cárcel, tener a los delincuentes en las casas. Ustedes imagínense, salen al patio y tienen ahí una persona que está cumpliendo una condena por, no sé, cualquier condena que se les ocurra, esa. Este es el elemento disruptivo del libro. No así el único que lo hace convertirlo en una distopía, pero sí lo elijo como elemento porque en este plano, este es un libro de cuentos. De hecho, de los 5 que elegí, este es el único libro de cuentos. Pero los cuentos están todos escritos con las mismas reglas de la sociedad. Son como distintas historias en esta misma sociedad donde desde el primer cuento conocemos las reglas, que son esta posibilidad de albergar a alguien en la cárcel, la antena de PhoneMark y los operarios de PhoneMark funcionando casi como policías. Es súper interesante. Los cuentos no tienen nombre, tienen número, así que son como si fueran capítulos de una serie, hiper recontravisuales, súper agresivos, súper salvajes, muy sangrientos y con naturalidad. No hay un prurito a la hora de avisarnos lo que va a pasar. Hay sangre, canibalismo, violencia, todo lo que ustedes imaginen, muy propio de una distopía. Me gustó mucho, ya sabía que iba a ser salvaje, ya me lo habían advertido. Y cuando les pregunté el otro día qué distopías modernas o contemporáneas me recomendaban, Maru, de los libros de Alelí, la pueden seguir en Instagram, me recomendó este. Y como yo lo tenía entre mis lecturas futuras, dije, bueno, bárbaro, lo incluyo también en el video. Me gustaron, como decía, no todos los cuentos son mis cuentos favoritos. Es difícil decir que alguno de estos cuentos es favorito porque realmente es muy duro de afrontar, pero viene muy bien para pensar las actitudes de los personajes y, como les decía antes, qué lugar ocuparíamos nosotros en la historia de una sociedad como esta. Durísimo, pero banco. Che, dije banco y ustedes ya saben lo que les voy a decir, ¿no? Que gracias a todas las personas que bancan a Por qué leer, que hacen que este proyecto crezca, que pueda seguir sumando ideas, proyectos próximos y demás, me ayudan un montón. Así que gracias a quienes se suman a esta familia, haciendo un aporte, lo que pueden, lo que tienen, lo que quieren, que ayuda un montón. Ustedes fíjense en la descripción que les voy a dejar un montón de links. Ahí pueden elegir suscribirse a la membresía mensual, con lo cual van a tener un débito de todos los meses, pero también van a tener muy pronto beneficios para ustedes. Y si no, también pueden hacer tal vez un aporte único que ayuda muchísimo para que ese mes, tal vez no sé, che, me gustó este video, le pongo mi valor. Ayuda también a que podamos seguir construyendo esta hermosa casa de lecturas, lectores y literatura compartida. Gracias, de verdad, ayuda un montón. Pasamos al último. Chicos, el último es... De esta pila ya les hablé de todo, les dije violencia, les dije salvajismo, pero este libro tiene un capítulo que se llama Todo vale. Estoy hablando de Plop, de Rafael Pinedo. Este libro se volvió como una especie de clásico. Rafael Pinedo escribió este libro, escribió Subte y escribió Frío y falleció en el año 2006, dejándonos con ganas de mucho más, de conocer su obra, de saber qué otras cosas nos podía dar con esta forma tan audaz de ver el mundo y tan valiente también de contarlo. En este libro nos encontramos con una ciudad que es súper del futuro. Ya les dije que tanto Cadáver Exquisito como Medianera eran sociedades de un futuro muy cercano. Acá estamos en un futuro bastante lejano. El mundo ya no es lo que era, el mundo está completamente destruido. Es más parecido a... ¿Vieron la película Wall-E?
de Pixar, que es un mundo todo roto. Bueno, es eso, pero sin la ternura de Pixar. Hay óxido, desperdicios, cajas, latas, metales que nunca se lograron fundir con el paso del tiempo. Es el mundo que nos están avisando desde hace mucho tiempo que vamos a tener si seguimos descuidando nuestro planeta. Ese es el panorama que tienen los personajes de este libro. Por ejemplo, el agua de lluvia se toma antes de que toque el piso. Toca el piso, se contamina. A ese nivel se vive, con esa desesperación. Es todo el tiempo el rajuñar la tierra para sobrevivir. Porque ¿para qué estoy en este mundo? La supervivencia es atroz. Ellos son un grupo de personas, por lo menos conocemos al grupo de personas en el que vive Plop, que es el protagonista de la historia. Y el resto del panorama, el resto del paisaje, es también integrado por otros grupos de personas que se organizaron para esta supervivencia tan importante y después algunas personas sueltas. Para que se den una idea, este es el paisaje. Se camina sobre el barro entre grandes pilas de hierros, escombro, plástico, trapos podridos, latas oxidadas. De tanto en tanto las nubes se abren un poco y brillan pedazos de vidrio rotos, nunca más grandes que una uña. Algunos lo usan para hacer puntas de cuchillo, pero son demasiado frágiles. Un viejo tiene un cuchillo de vidrio que utiliza solamente para cortar carne, nunca para la pelea. Los demás usan latas o hierros afilados. Así es todo el tiempo. O sea, ustedes tienen que armarse de mucho valor, ser valientes, insisto, para poder leer este libro que vale mucho la pena, porque tiene instancias de reflexión que no las propone el libro, que las tenemos que hacer nosotros mismos. Hay cosas que pasan en la vida cotidiana que no están lejos de las que nos pasan a nosotros. Y en esta historia, el sexo, la violencia, las transgresiones entre personas no son problemáticas. Algunas cosas se pueden y otras no, pero las que hoy en día diríamos como no, esto está prohibido, no se puede, acá se puede y está todo bien y la gente lo hace libremente. Eso no significa que no le genere un daño, que no haya consecuencias, pero está habilitado cualquier tipo de cuestión que hoy está prohibida. Y Plop es el personaje que nos lleva a conocer todo eso y sería como una especie de Breaking Bad, como alguien que nació como esclavo en el peor de los estratos de esta cierta pirámide que controla al grupo en el que él vive, puede convertirse, siendo cada vez más agresivo, más desagradable, más malvado, más despiadado, más vengativo, puede convertirse en una persona que alcanza cierta autoridad. Es espectacular, hay que ser valiente para leerlo. No lo niego, pero este libro vale cada página. Solo con releer algunas partes para poder hacerles este video, porque lo leí hace unos meses, me seca la boca. Es como todo el tiempo tomas aire y volvés. ¿Por qué nos hacemos este daño leyendo estos libros? Insisto, son necesarios. Las distopías es como la humanidad se imagina a sí misma en un futuro más lejano, más cercano, pero nos está avisando para dónde estamos yendo. Son distintas miradas de hacia dónde estamos yendo, hacia dónde podríamos ir, y son necesarias. Desde la ficción a veces podemos ser mucho más imaginativos y presentar escenarios que al final sepamos cómo evitar. Mientras los despido, como siempre, les dejo algunas recomendaciones que me estuvieron haciendo ustedes por Instagram y leo también los comentarios que me dejen en el video. Les mando un abrazo enorme. Hasta la próxima lectura. Chau, no se vayan que vienen sus recomendaciones. Estos fueron algunos de los aportes que hicieron ustedes. Astrid Schulze, 55, dice Las Indignas, de Agustina Basterrica. Pau Turina recomienda Islas de Calor, de Malu Furche. Flor.s dice El viento de la pampa los vio, de Juan Ignacio Pisano. Hermoso, novela gauchesca, de zombies, Patagonia. ¿Me da unas ganas? Florencia González Dante aporta V de Vendetta y El cuento de la criada. Marura Binotto dice Sumisión, de Houellebecq. Podría ser crónica de hoy. Librera Rodante dice, hay un libro increíble de haikus históricos llamado Un punto azul, de Murphy y Chiapino. Mira vos, no lo conozco. Nicolás Simuy desde Uruguay dice Mugre Rosa, de Fernanda Trías. Calioqui dice El detalle infinito, de Tim Maugan. De Libros y Pasiones nos recomienda La muerte como efecto secundario. Mijal Mendiuk dice El cuento Sopor en los divagantes, de Guadalupe Nettel. Y se ríe porque justo lo leyó ayer. Esto es todo. Ahora sí, entonces. Hasta la próxima lectura. Chau.